Había una pequeña ciudad en el medio de la nada, donde la vida transcurría sin sobresaltos. Todos conocían a todos, y no había nada de lo que preocuparse. Pero eso cambió una noche cuando un extraño vino a la ciudad. Nadie sabía de dónde venía, ni qué quería, pero todos estaban intrigados. El extraño se instaló en la única posada del lugar y comenzó a rondar por la ciudad, hablando con todos los habitantes. Aparentemente, era un hombre agradable y amistoso, pero había algo en su mirada que incomodaba a la gente. Nadie podía poner el dedo en qué era, pero algo no estaba bien. Una noche, los habitantes de la ciudad escucharon un grito aterrador que venía de la posada. Todos corrieron hacia allí y encontraron al extraño muerto en su habitación. Parecía que había sido asesinado, pero no había rastro del asesino. La gente estaba conmocionada y comenzó a temer por sus vidas. Las autoridades locales iniciaron una investigación, pero no pudieron encontrar pistas ni a ningún sospechoso. La gente comenzó a hablar de maldiciones y cosas sobrenaturales, y el temor se extendió por toda la ciudad. En las noches siguientes, se escucharon ruidos extraños en las calles, y algunos habitantes informaron haber visto una figura oscura caminando por la ciudad. La tensión era palpable, y la gente comenzó a cerrar sus puertas con llave y a no salir de noche. Pero eso no detuvo al asesino. Una noche, una mujer fue encontrada muerta en su casa y se descubrió que había sido asesinada de la misma manera que el extraño en la posada. El terror se intensificó y la gente comenzó a pensar en abandonar la ciudad. La noche siguiente, la ciudad fue invadida por una niebla densa y espesa, y la gente se dio cuenta de que estaban atrapados. Nadie podía moverse a más de unos pocos metros sin perderse. Los habitantes comenzaron a escuchar gritos y gemidos de dolor en la niebla, y muchos vieron figuras oscuras moviéndose a través de la neblina. Fue entonces cuando la gente de la ciudad se dio cuenta de que estaban siendo perseguidos por un asesino sobrenatural. Era una entidad que no podía ser vista, pero que se alimentaba del miedo y la angustia de la gente. La ciudad entera estaba condenada a morir en manos de este ser oscuro. Los habitantes de la ciudad se unieron para intentar luchar contra el asesino, pero no podían hacer nada. Era una entidad sobrenatural y no había manera de vencerla. La ciudad entera fue aniquilada por el asesino sobrenatural y nunca se supo lo que sucedió con los habitantes desaparecidos. Con el paso de los años, la ciudad quedó abandonada y la gente evitaba pasar por allí. La leyenda del asesino sobrenatural se convirtió en un tema de discusión entre los pocos que se atrevían a mencionarlo. La pequeña ciudad que una vez había sido un lugar tranquilo y pacífico, se había convertido en un lugar maldito y peligroso, un lugar que los lugareños evitaban a toda costa. Sin embargo, algunos visitantes valientes llegaron a la ciudad para investigar la leyenda. Uno de ellos era un joven periodista llamado Daniel, que estaba interesado en escribir una historia sobre los sucesos en la ciudad. Con su equipo de grabación y un par de linternas, Daniel llegó a la ciudad desierta, ansioso por descubrir los misterios que había allí. La niebla aún cubría las calles, y la sensación de peligro se sentía en el aire. A medida que Daniel caminaba por la ciudad, comenzó a escuchar extraños sonidos, como si alguien o algo estuviera respirando detrás de él. Él se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Daniel comenzó a sentir un escalofrío recorrer su cuerpo.
Después de horas de caminar en la neblina, Daniel llegó a la posada donde el extraño había sido asesinado. La posada estaba abandonada y cubierta de polvo, pero el periodista notó algo extraño. Había una marca en la pared, una especie de símbolo extraño y desconocido. Daniel no sabía lo que significaba, pero tenía la sensación de que era importante. Mientras exploraba la posada, Daniel se dio cuenta de que no estaba solo. Escuchó ruidos detrás de él, y cuando se dio la vuelta, vio una figura oscura en la esquina de la habitación. Era el asesino sobrenatural, y estaba mirando directamente hacia él. Daniel intentó huir, pero la figura oscura lo persiguió sin descanso, desapareciendo y reapareciendo en lugares diferentes, siempre a unos pocos pasos detrás de él. Daniel sabía que no tenía oportunidad contra el asesino, pero no podía detenerse. Finalmente, Daniel logró salir de la ciudad, pero el asesino sobrenatural lo alcanzó justo en el límite de la niebla. La última cosa que Daniel vio fue la figura oscura que lo arrastraba hacia la ciudad maldita. Nunca se supo lo que sucedió con Daniel, pero los lugareños estaban seguros de que se había unido a las filas de las víctimas del asesino sobrenatural. La pequeña ciudad maldita seguía siendo un lugar de terror y muerte, y nadie volvió a aventurarse allí otra vez. La leyenda del asesino sobrenatural siguió viva durante años, y muchos se preguntaron si algún día alguien lograría descubrir la verdad detrás de ella.